Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Segundo hábito, parte 2. Empiece con un fin en mente. Principios de liderazgo personal. En el centro. Para escribir un enunciado de la misión personal tenemos que empezar en el centro mismo de nuestro círculo de influencia. Ese centro compuesto por nuestros paradigmas más básicos, la lente a través de la cual vemos el mundo. Es allí donde tomamos contacto con nuestra visión y nuestros valores. Allí aplicamos nuestra capacidad de autoconciencia para examinar nuestros mapas y, si valoramos los principios correctos, asegurarnos de que esos mapas describan con exactitud el territorio, de que nuestros paradigmas se basen en principios y en la realidad. Es allí donde usamos nuestra capacidad de autoconciencia como una brújula que nos ayuda a detectar nuestros talentos singulares y nuestras propias áreas de contribución. Allí empleamos nuestra capacidad para imaginar con el objeto de crear mentalmente el fin que deseamos, otorgar una dirección y finalidad a nuestros inicios y proporcionar el contenido de una constitución escrita personal. Es también allí donde nuestros esfuerzos concentrados logran los mayores resultados. Cuando trabajamos en el centro mismo de nuestro círculo de influencia, lo ampliamos. Este es el trabajo CP de mayor peso que influye significativamente en la efectividad de todos los aspectos de nuestras vidas. Lo que haya en el centro de nuestra vida será nuestra fuente de seguridad, guía, sabiduría y poder. La seguridad representa nuestro sentido de la valía, nuestra identidad, nuestra base emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica o la ausencia de ella. Por guía se entiende la fuente de dirección de la vida, circunscritos por nuestro mapa, nuestro marco de referencia interno que nos interpreta lo que sucede afuera. Están las normas, los principios o criterios implícitos que día tras día gobiernan nuestras decisiones y acciones. La sabiduría es nuestra perspectiva de la vida, nuestro sentido del equilibrio, nuestra comprensión del modo en que se aplican los diversos principios y partes y de las relaciones que establecen entre sí. Abarca el juicio, el discernimiento, la comprensión. Es un gestal o unidad, un todo integrado. El poder es la capacidad o facultad de actuar, la fuerza y potencia para realizar algo, es la energía vital para elegir y decidir. Incluye también la capacidad para superar hábitos profundamente enraizados y cultivar otros superiores más efectivos. Esos 4 factores, seguridad, guía, sabiduría y poder, son interdependientes. La seguridad y la guía clara otorgan verdadera sabiduría y la sabiduría se convierte en la chispa o el catalizador que libera y dirige el poder. Cuando esos 4 factores están presentes juntos, armonizándose y vivificándose entre sí, dan origen a la gran fuerza de una personalidad noble, un carácter equilibrado, un individuo hermosamente integrado. Estos factores de sustentación también subyacen en todas las otras dimensiones de la vida y en ningún caso se trata de cuestiones excluyentes. La medida en que se haya desarrollado cada uno de ellos puede esquematizarse en algún modo en un continuum muy semejante al continuum de la madurez que hemos descrito antes. En el límite inferior, los 4 factores son débiles. Básicamente dependemos de las circunstancias o de las personas, cosas sobre las que no tenemos ningún control directo. En el límite superior, el control es nuestro. Tenemos una fuerza independiente y la base para relaciones ricas e interdependientes. Nuestra seguridad está en algún punto del continuum entre la inseguridad extrema, donde nuestra vida se ve azotada por todas las fuerzas volubles que actúan sobre ella, y un sentido profundo de la valía intrínseca y de la seguridad personal en el otro extremo. La guía varía a lo largo del continuum entre la dependencia del espejo social u otras fuentes fluctuantes e inestables en un extremo y la fuerte dirección interior en el otro. La sabiduría cae en algún punto existente entre un mapa completo e inexacto en el que todo aparece distorsionado y nada armoniza por un lado, y por el otro un mapa de la vida completo y exacto en el que todas las partes y principios están adecuadamente relacionados entre sí.
Al poder que uno tiene le corresponde un punto entre la inmovilización o la condición de marioneta movida por algún otro y la alta proactividad, la capacidad de actuar en concordancia con los propios valores sin ser actuado por otras personas y por las circunstancias. La situación de esos factores en sus respectivos continuum, el grado resultante de su integración, armonía y equilibrio y su efecto positivo en cada aspecto de nuestra vida están en función de nuestro centro, de los paradigmas básicos que se encuentran en nuestro núcleo. Centros alternativos. Todos tenemos un centro, aunque por lo general no lo reconozcamos como tal. Tampoco reconocemos sus efectos omnímodos que inciden en todos los aspectos de nuestras vidas. Examinemos brevemente varios centros o paradigmas nucleares típicos para comprender mejor cómo afecta a estas 4 dimensiones fundamentales y en última instancia al flujo vital que emana de ellas. Centrarse en el cónyuge. El matrimonio puede ser la relación humana más íntima, la más duradera, la que más desarrollo genera. Podría parecer natural y muy adecuado centrarse en la esposa o el esposo, pero de la experiencia y la observación surge una realidad diferente. A lo largo de los años he trabajado en muchos matrimonios con problemas, encontrando un hilo conductor común en casi todas esas relaciones centradas en el cónyuge. Ese hilo es la fuente de dependencia emocional. Si nuestro sentimiento de valía emocional proviene primordialmente de nuestro matrimonio, nos volvemos altamente dependientes de esa relación. Somos vulnerables a los estados de ánimo y los sentimientos, la conducta y el tratamiento que nos da nuestro cónyuge o a cualquier hecho exterior con el que pueda tropezar el matrimonio. Un nuevo hijo, los parientes políticos, los reveses económicos, los éxitos sociales, entre otros. Cuando en el matrimonio se acrecientan las responsabilidades y aparecen las tensiones, nos inclinamos a volver a los guiones que nos inculcaron durante nuestro crecimiento. Pero lo mismo hace nuestro cónyuge. Ahora bien, esos antiguos guiones de los 2 miembros de la pareja no suelen ser idénticos. Emergen a la superficie de modos diferentes de abordar las cuestiones económicas, la disciplina de los hijos, los parientes. Cuando esas tendencias profundas se combinan en el matrimonio con la dependencia emocional, la relación centrada en el cónyuge revela toda su vulnerabilidad. Si dependemos de la persona con la que estamos en conflicto, necesidad y conflicto quedan unidos. Desmesuradas reacciones de amor-odio, inclinación a la lucha o la evasión, el repliegue, la agresividad, la amargura, el resentimiento y la fría competencia son algunos de los resultados habituales. Cuando aparecen, tendemos a retroceder a inclinaciones y hábitos aún más antiguos en un esfuerzo por justificar y defender nuestra propia conducta y atacar la de nuestro cónyuge. Inevitablemente, al sentirnos demasiado vulnerables, necesitamos protegernos de las nuevas heridas, de modo que recurrimos al sarcasmo, al humor hiriente, a la crítica, a todo lo que nos evite sacar a la luz nuestra ternura interior. Cada parte tiende a esperar que la otra tome la iniciativa en el amor, solo para sentirse defraudada, pero también confirmada en la justicia de las acusaciones que hace. En relaciones de este tipo, cuando todo parece ir bien, no hay más que una falsa seguridad. Actúan como guías las emociones del momento. La sabiduría y el poder se pierden en las interacciones negativas contradependientes. Centrarse en la familia. Otro centro común es la familia. También esto parece ser natural y adecuado. Como área de dedicación y compromiso profundos, proporciona grandes oportunidades para relaciones intensas, para amar, compartir, para mucho de lo que hace que la vida sea digna de vivirse. Pero como centro, paradójicamente, destruye los mismos elementos necesarios para el éxito familiar. Las personas centradas en la familia obtienen su sentido de la seguridad o la valía personal de la tradición, cultura y reputación familiares. De tal modo, se vuelven vulnerables a cualquier cambio de esa tradición o cultura y a cualquier influencia que afecte a esa reputación. Los padres centrados en la familia no tienen la libertad emocional ni el poder de educar a sus hijos pensando en su verdadero bienestar. Si extraen su seguridad de la familia, su necesidad de caer bien a los niños y de que les admiren puede supeditar el compromiso a largo plazo con el crecimiento y el desarrollo de los hijos.
o tal se centren en la conducta adecuada y correcta del momento. Toda conducta que consideren impropia amenazará su seguridad. Se trastornan guiados por emociones circunstanciales y reaccionan espontáneamente a las preocupaciones inmediatas, sin pensar en el crecimiento y el desarrollo a largo plazo de los jóvenes. Tal vez griten o vociferen, puede que se excedan imponiendo castigos como consecuencia de su mal genio. Tienden a condicionar el amor a sus hijos, con lo cual los hacen emocionalmente dependientes o contradependientes y rebeldes. Centrarse en el dinero. Otro centro lógico y extremadamente común de la vida de la gente es el hecho de ganar dinero. La seguridad económica es fundamental para las oportunidades de alcanzar logros importantes en cualquier otra dimensión. En una jerarquía o continuum de necesidades, la supervivencia o la seguridad física aparecen en primer lugar. Mientras esas necesidades básicas no están satisfechas, por lo menos en grado mínimo, las otras necesidades ni siquiera se activarán. La mayoría de nosotros tenemos preocupaciones económicas. Muchas fuerzas de la cultura global pueden actuar y actúan sobre nuestra situación económica, causando o amenazando con causar el desgarro de experimentar una preocupación e inquietud que no siempre emergen a la conciencia. A veces se dan razones aparentemente nobles para justificar la avidez de ganar dinero, como por ejemplo el deseo de cuidar de la propia familia, y esas razones son importantes. Pero cuando uno se centra únicamente en acumular dinero, anula sus propios esfuerzos. Consideremos de nuevo los 4 factores que sustentan la vida: seguridad, guía, sabiduría y poder. Supongamos que baso gran parte de mi seguridad en mi empleo, mis ingresos o mi patrimonio. Puesto que son muchos los factores que afectan a esas bases económicas, me siento ansioso y molesto, autoprotector y a la defensiva. Cuando mi sentido del mérito personal proviene de mi patrimonio, soy vulnerable a todo lo que pueda afectar a ese patrimonio. Pero el dinero y el trabajo por sí solos no proporcionan sabiduría ni guía, y solo un grado limitado de poder y seguridad. Bastará una crisis en mi vida o en la vida de un ser querido para hacerme comprender las limitaciones de centrarse en el dinero. Las personas centradas en el dinero suelen dejar a un lado a la familia o a otras prioridades, dando por sentado que todos comprenderán que los requerimientos económicos ocupan el primer lugar. Conozco a un padre que se estaba yendo con sus hijos al circo cuando lo llamaron por teléfono desde el trabajo para que fuera. Se negó. Cuando la esposa le sugirió que tal vez debía ir, respondió: puedo trabajar mañana, pero las oportunidades de salir con mis hijos son únicas. Durante el resto de sus vidas, los hijos recordaron ese pequeño acto de preferencia por ellos, no solo como lección grabada en sus mentes, sino también como una expresión de amor en sus corazones. Centrarse en el trabajo. Una persona centrada en el trabajo puede convertirse en adicta y obsesiva y forzarse a una producción salvaje, sacrificando su salud, sus relaciones y otras importantes áreas de la vida. Su identidad fundamental proviene de su trabajo. Soy médico, soy escritor, soy actor. Como su identidad y su sentimiento de la propia valía se nutren del trabajo, su seguridad será vulnerable a todo lo que le impida continuar en él. Su guía está en función de los requerimientos del trabajo. Su sabiduría y poder se concentran en las áreas limitadas de su trabajo, dejándolo inefectivo en otras áreas de la vida. Centrarse en las posesiones. Las posesiones son para muchas personas una fuerza impulsora. No solo las posesiones tangibles, materiales, tales como la ropa de moda, casas, coches, barcos, joyas, sino también las posesiones intangibles de la fama, la gloria y la posición social. La mayoría de nosotros tenemos conciencia por propia experiencia de lo poco satisfactorio que es ese centro, simplemente porque puede desvanecerse rápidamente y sufrir la influencia de innumerables fuerzas. Si mi sentido de la seguridad reside en mi reputación o en las cosas que poseo, correré constantemente el riesgo y sufriré la amenaza de perder esos bienes, de que me los roben o se devalúen. Ante alguien de mayor patrimonio, fama o estatus, me sentiré inferior. Ante alguien de patrimonio, fama o estatus menores, me sentiré superior. El sentido de mi propia valía fluctúa constantemente. Carezco de todo sentido de la constancia, de la autoconfianza o de la personalidad. Constantemente trato de proteger y asegurar mis bienes, propiedades, seguridades, mi posición o mi reputación.
Todos hemos tenido noticias de personas que se han suicidado después de perder su fortuna en la bolsa o su fama en un revés político. Centrarse en el placer. Otro centro común estrechamente asociado con las posesiones es el de la diversión y el placer. En nuestro mundo, la gratificación instantánea es algo muy publicitado y que está a nuestro alcance. La televisión y el cine son influencias importantes que acrecientan las expectativas de la gente, presentan de modo gráfico lo que otras personas tienen y pueden hacer mientras viven una vida fácil y divertida. Se describe gráficamente el esplendor de los estilos de vida centrados en el placer. Es cierto, pero los resultados naturales de esos estilos de vida, los efectos en el interior de la persona, en la productividad y en las relaciones, casi nunca se presentan con fidelidad. El placer inocente en grado moderado relaja el cuerpo y la mente y promueve las relaciones familiares y de otro tipo. Pero el placer por sí mismo no ofrece ninguna satisfacción profunda o duradera ni ningún sentido de la realización. La persona centrada en el placer, que siempre acaba aburriéndose con cada uno de los sucesivos niveles de diversión, constantemente reclama más y más. De modo que el nuevo placer tiene que ser mayor y mejor, más excitante, con una cima más alta. Una persona en ese estado se vuelve casi enteramente narcisista e interpreta toda su vida en los términos del placer que le proporciona aquí y ahora. Demasiadas vacaciones que son demasiado largas, demasiado cine, demasiada televisión, demasiado tiempo invertido en los juegos electrónicos, demasiado ocio indisciplinado en el cual el individuo elige continuamente el camino del menor esfuerzo, son cosas que erosionan gradualmente una vida. De ese modo, las capacidades de la persona permanecen adormecidas, el talento no se desarrolla, la mente y el espíritu se aletargan y el corazón sufre insatisfecho. ¿Dónde están la seguridad, la guía, la sabiduría y el poder? En el extremo inferior del continuum, en el placer de un instante fugitivo. Malcolm Muggeridge ha escrito A 20th Century Testimony. Cuando recuerdo mi vida, cosa que a veces hago, lo que me sorprende con más fuerza es que lo que en su momento parecía significativo y seductor, ahora parece sumamente fútil y absurdo. Por ejemplo, el éxito en sus diversas formas, el ser conocido y elogiado, los placeres ostensibles, como el de ganar dinero o seducir mujeres, o viajar moviéndose por el mundo de aquí para allá y de arriba a abajo como Satán, explicando y experimentando todo lo que la feria de las vanidades tiene para ofrecer. Vistos retrospectivamente, todos estos ejercicios de autosatisfacción parecen pura fantasía, lo que Pascal llamaba lamer la tierra. Centrarse en amigos o enemigos. En particular los jóvenes, pero no solo ellos, tienden a centrarse en los amigos. La aceptación y la pertenencia a un grupo de iguales puede tener una importancia casi suprema. El espejo social distorsionado y cambiante pasa a ser la fuente de los 4 factores que sustentan la vida, creándose entonces un alto grado de dependencia respecto a los fluctuantes estados de ánimo, sentimientos, actitudes y las conductas de otros. La amistad puede también centrarse exclusivamente en una sola persona de una manera comparable a algunas dimensiones del matrimonio, generando dependencia emocional respecto de un individuo, una espiral ascendente de necesidad, conflicto y las interacciones negativas resultantes. ¿Y qué decir cuando es un enemigo el situado en el centro de la propia vida? La mayoría de las personas nunca piensa en ello y probablemente ninguna lo hace conscientemente. Sin embargo, es muy común que la gente se centre en un enemigo, en particular cuando existe una interacción frecuente entre quienes se encuentran en un conflicto real. Cuando alguien siente que ha sido injustamente tratado por una persona emocional o socialmente significativa, es muy fácil que se obsesione con esa injusticia y convierta a la otra persona en el centro de su vida. En lugar de conducir proactivamente su existencia, la persona centrada en el enemigo reacciona con contradependencia a la conducta y las actitudes de un enemigo percibido. Un amigo mío que daba clases en la universidad se sentía muy aturdido a causa de las impertinencias de cierto administrador con el que él mantenía una relación negativa. Se permitía pensar constantemente en aquel hombre hasta que se convirtió en una obsesión.
Le preocupaba tanto que ello influyó en la calidad de sus relaciones con la familia, con su iglesia y con sus compañeros de trabajo. Por fin llegó a la conclusión de que tenía que dejar la universidad y aceptar un puesto docente en alguna otra parte. Le pregunté entonces, ¿preferirías realmente enseñar en esa universidad si ese hombre no estuviera allí? Sí, contestó, pero mientras él esté allí, quedarme sería una acción destructiva en todos los aspectos de mi vida. Tengo que irme. ¿Por qué has convertido a ese administrador en el centro de tu vida? La nueva pregunta le sorprendió. Negó el hecho, pero yo le señalé que estaba permitiendo que un individuo y sus impertinencias distorsionaran todo el mapa de su vida, socavaran su fe y la calidad de sus relaciones con sus seres queridos. Finalmente, admitió que aquel individuo había ejercido ese efecto en él, pero sin aceptar que se trataba de una elección propia. Atribuyó al administrador la responsabilidad de la situación conflictiva, declaró que él mismo no era responsable. Mientras hablábamos, poco a poco fue comprendiendo que sin duda el responsable era él, pero que, como no controlaba bien esa responsabilidad, se estaba convirtiendo en un irresponsable. Muchas personas divorciadas caen en una pauta semejante. Todavía las consume la ira y la amargura y la ansiedad por justificarse con respecto al excónyuge. En un sentido negativo, todavía están psicológicamente casadas. Cada una de ellas necesita de los defectos de su expareja para justificar sus acusaciones. Muchos niños grandes atraviesan la vida odiando secreta o abiertamente a sus padres. Los culpan por su comportamiento pasado, su desatención o favoritismo y centran su vida adulta en ese odio, siguiendo las estipulaciones del guión reactivo y justificador que lo acompaña. El individuo centrado en amigos o enemigos no tiene una seguridad intrínseca. Su sentimiento de los propios méritos es volátil, está en función de los estados emocionales o de la conducta de otras personas. La guía proviene del modo en que percibe qué responderán los otros, y la sabiduría está limitada por la óptica social o por una paranoia centrada en el enemigo. El individuo no tiene ningún poder, otras personas manejan los hilos. Centrarse en la iglesia. Creo que toda persona seriamente comprometida con una iglesia reconocerá que la asistencia a las reuniones no es sinónimo de espiritualidad personal. Hay quienes se obsesionan tanto con el culto y los proyectos de la iglesia que pierden sensibilidad ante las apremiantes necesidades humanas que los rodean, con lo cual contradicen los preceptos mismos que creen profesar profundamente. Otros acuden a la iglesia con menos frecuencia o no van en absoluto, pero sus actitudes y conductas reflejan una concentración más genuina en los principios básicos de la ética judeocristiana. He participado durante toda mi vida en grupos de servicios comunitarios y relacionados con iglesias, y sé que acudir a la iglesia no necesariamente significa que se vivan los principios que se enseñan en esas reuniones. Se puede ser miembro activo de una iglesia, pero inactivo en la práctica de su evangelio. En la vida centrada en la iglesia, la imagen o apariencia puede pasar a ser la consideración dominante en la persona, lo cual conduce a una hipocresía que socava la seguridad personal y el merecimiento intrínseco. La guía proviene de una conciencia moral social y la persona centrada en la iglesia tiende a etiquetar artificialmente a los otros como activos, inactivos, liberales, ortodoxos o conservadores. Como la iglesia es una organización formal constituida por políticas, programas, prácticas y personas por sí misma, no puede otorgar a nadie una seguridad o unos sentimientos de valía intrínsecos, profundos y permanentes. Vivir en concordancia con los principios que se enseñan en la iglesia sí puedo hacerlo, pero la organización por sí sola no. Tampoco puede la iglesia proporcionar una guía constante. Las personas centradas en la iglesia suelen tender a vivir en compartimientos, actuando, pensando y sintiendo de cierto modo el domingo y de modos totalmente distintos el resto de la semana. Esa falta de totalidad, unidad o integridad constituye una amenaza adicional a la seguridad que crea la necesidad de una mayor etiquetación y autojustificación. Cuando se ve la iglesia como un fin y no como un medio, quedan minados la sabiduría y el sentido del equilibrio. Aunque la iglesia pretende impartir enseñanzas sobre la fuente del poder, no pretende ser ese poder en sí mismo. Sostiene que es un vehículo a través del cual el poder divino puede canalizarse en la naturaleza del hombre.
Centrarse en uno mismo. Tal vez el centro más común en nuestros días sea la propia persona. La forma más obvia es el egoísmo, aunque viola los valores declarados de la mayoría de nosotros. Pero si consideramos estrechamente muchos de los enfoques populares del desarrollo y la autorrealización, a menudo encontramos en su núcleo la concentración de uno mismo. En el limitado centro de uno mismo hay poca seguridad, guía, sabiduría o poder. Lo mismo que el mar muerto en Palestina, acepta pero nunca da, estanca. Por otro lado, si se presta atención al desarrollo del propio ser dentro de la perspectiva más amplia del perfeccionamiento de la capacidad para servir, producir y realizar contribuciones de modo significativo, entonces se establece un contexto para el fortalecimiento espectacular de los 4 factores que sustentan la vida. Estos son algunos de los centros más comunes a partir de los cuales la gente enfoca la vida. Suele ser mucho más fácil reconocer el centro de la vida de otro que verlo en la propia. El lector probablemente conozca a alguien para quien lo más importante sea ganar dinero. Probablemente conocerá a alguien que dedique su energía a justificar su posición en una relación negativa en curso. Si se presta atención detrás de las conductas, puede verse el centro que los crea. Identificando su propio centro. Pero, ¿dónde se sitúa usted? ¿Qué hay en el centro de su propia vida? A veces no es fácil darse cuenta. Quizás el mejor modo de identificar su propio centro consista en examinar atentamente los factores que sustentan su vida. Si usted puede identificarse con una o más de las descripciones que siguen, estará en condiciones de seguirla hasta el centro del que fluye, un centro que puede estar limitando su efectividad personal. Lo más frecuente es que el centro real de una persona represente alguna combinación de estos u otros centros posibles. La mayor parte de los individuos son en gran medida el resultado de una variedad de influencias que inciden en sus vidas. Según sean las condiciones externas o internas, un centro en particular puede activarse hasta que queden satisfechas las necesidades subyacentes. Entonces, otro centro se convierte en la fuerza emergente. Cuando una persona fluctúa de un centro a otro, el relativismo resultante es como avanzar en la vida subiendo y bajando en una montaña rusa. En un momento se está alto, en el momento siguiente bajo, y uno hace esfuerzos para compensar una debilidad sacando fuerzas de otra debilidad. No hay ninguna dirección consistente, ninguna sabiduría persistente, ninguna fuente constante de poder, ni ningún sentido del valor y la identidad personal intrínseco. Desde luego, lo ideal es crear un centro claro del que pueda obtenerse sistemáticamente un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder que haga posible la proactividad y dé congruencia y armonía a todos los aspectos de la vida. Da inicio a un cuadro que voy a leer en este momento y vuelve a estar la imagen. Dice centro de un costado, luego dice seguridad, luego guía, sabiduría y poder. En el centro, si su centro está centrado en su cónyuge, su seguridad será, sus sentimientos de seguridad se basan en el modo en que lo trata su cónyuge. Usted es sumamente vulnerable a los estados de ánimo y a los sentimientos de su cónyuge. Cuando su cónyuge no está de acuerdo con usted o no satisface sus expectativas, su profunda decepción da por resultado un repliegue o un conflicto. Todo lo que la relación encuentra en el camino se percibe como una amenaza. Guía. Su dirección proviene de sus propias necesidades y carencias y las de su cónyuge. Su criterio para la toma de decisiones se limita a lo que usted piensa que es mejor para su matrimonio o pareja. Sabiduría. Su perspectiva de vida enfoca las cosas que pueden influir positiva o negativamente en su cónyuge o en su relación. Poder. Su poder para actuar está limitado por sus defectos y los de su cónyuge. Si usted está centrado en la familia, su seguridad. Su seguridad se funda en la aceptación de su familia y en satisfacer las expectativas familiares. Su sentido de seguridad personal es tan volátil como la familia. El sentimiento de su propia valía se basa en la reputación de su familia. Guía. Los guiones familiares son su fuente de actitudes y actitudes correctas. Su criterio para la toma de decisiones es lo que es bueno para la familia. Sabiduría. Usted interpreta toda la vida en los términos de su familia. Como consecuencia, su comprensión es parcial y genera un narcisismo familiar. Poder.
Sus acciones se limitan a los modelos y tradiciones familiares. Si usted está centrado en el dinero, su valía personal está determinada por su patrimonio. Usted es vulnerable a todo lo que amenaza su seguridad económica. El beneficio económico es su criterio para la toma de decisiones. Usted ve y comprende la vida a través de su interés por ganar dinero. Su juicio carece de equilibrio. Usted no puede ir más allá de lo que puede realizar con su dinero y su visión es limitada. Si usted está centrado en el trabajo, usted tiende a definirse para su rol laboral. Usted basa sus decisiones en las necesidades y expectativas de su trabajo. Usted tiene limitantes a su rol laboral. Sus acciones están limitadas por modelos de roles laborales, por las oportunidades ocupacionales, las imposiciones organizacionales, las percepciones de su jefe y su posible incapacidad en algún momento de su vida para realizar un trabajo en particular. Solo se siente cómodo cuando está trabajando. Su trabajo es su vida. Si usted está centrado en sus posesiones, su seguridad se basa en su reputación, en su estatus social, en las cosas tangibles que posee. Usted tiende a comparar lo que tiene con lo que tienen otros. Usted basa sus decisiones en lo que protegerá, aumentará o pondrá más de manifiesto sus posesiones. Usted ve el mundo en términos de relaciones comparativas de orden económico y social. Usted funciona dentro de los límites de lo que puede comprar o de la posición social que puede lograr. Si usted está centrado en el placer, usted se siente seguro solo cuando está en la cima del placer. Su seguridad es breve, le entontece y depende del ambiente. Usted basa sus decisiones en lo que le proporcionará mayor placer. Usted ve el mundo en términos de lo que obtiene de él. Su poder es casi inexistente. Si usted está centrado en los amigos, su seguridad está en función del espejo social. Usted depende muchísimo de las opiniones de los otros. Su criterio para tomar decisiones es ¿qué pensarán ellos? Es muy fácil que usted se sienta amenazado. Usted ve el mundo a través de una óptica social. Usted está limitado por su zona de confort social. Sus acciones son tan volubles como sus opiniones. Si usted está centrado en los enemigos, su seguridad es volátil, se basa en los movimientos de su enemigo. Usted se guía en términos de contradependencia por las acciones de su enemigo. Su juicio es estrecho y distorsionado. El pequeño poder del que usted dispone proviene de la cólera, la envidia, el resentimiento y la venganza, energía negativa que consume y destruye. Le queda muy poca energía de otro tipo. Usted está siempre preguntándose qué es lo que está tramando el otro. Usted busca justificación y ratificación entre quienes tienen opiniones análogas a las suyas. Usted toma sus decisiones basándose en lo que pueda hacer daño a su enemigo. Usted es autoprotector, hiperreactivo y a menudo paranoico. Si usted está centrado en la iglesia, su seguridad se basa en la actividad de la iglesia y la estima que le tienen las personas con autoridad e influencia en la iglesia. Usted encuentra seguridad e identidad en etiquetas y comparaciones religiosas. Usted se guía por el modo en que los demás evalúan sus acciones en el contexto de las enseñanzas y expectativas de la iglesia. Usted ve el mundo en términos de creyentes y no creyentes, feligreses y no feligreses. El poder percibido proviene de su posición o rol en la iglesia. Si usted está centrado en sí mismo, su seguridad cambia constantemente. Sus criterios para juzgar son si es agradable, lo que yo quiero es, lo que necesito es, que tiene eso que pueda gustarme. Usted ve el mundo según la forma en que le afectan las decisiones, acontecimientos o circunstancias. Su capacidad para actuar se limita a sus propios recursos sin los beneficios de la interdependencia. Si usted está centrado en principios, su seguridad se basa en principios correctos que no cambian, sean cuales fueren las condiciones o circunstancias externas. Usted sabe que los verdaderos principios pueden ensayarse repetidamente en su propia vida a través de sus propias experiencias. Como medida del autoperfeccionamiento, los principios correctos funcionan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza. Los principios correctos le ayudan a comprender su propio desarrollo, dotándolo de la confianza necesaria para aprender más, con lo cual se acrecienta su conocimiento y comprensión.
Su fuente de seguridad le proporciona su núcleo inamovible, constante, infalible, para que usted vea el cambio como una excitante aventura y como oportunidad para realizar aportaciones significativas. Usted se guía por una brújula que le permite ver a dónde quiere ir y cómo se llega allí. Usted utiliza datos precisos que hacen posible decisiones practicables y significativas. Usted se distancia de las situaciones, emociones y circunstancias de la vida y observa el todo equilibrado. Sus decisiones y acciones reflejan consideraciones e implicaciones a corto y largo plazo. En todas las situaciones, usted determina consciente y proactivamente la mejor alternativa basándose en sus decisiones en una conciencia moral educada por principios. Su juicio abarca un amplio espectro de consecuencias a largo plazo y refleja un equilibrio sabio y una convicción serena. Usted ve las cosas de modo diferente y no piensa ni actúa igual que todo el mundo, en gran medida reactivo. Usted ve el mundo a través de un paradigma fundamental para una vida efectiva y previsora. Usted ve el mundo en los términos de lo que puede hacer por ese mundo y su gente. Usted adopta un estilo de vida proactivo que busca servir y ayudar a otros. Usted interpreta todas las experiencias de la vida como oportunidades para aprender y realizar aportaciones. Su poder solo está limitado por su comprensión y observación de las leyes naturales y los principios correctos. Usted se convierte en un individuo autoconvincente, inteligente, proactivo, considerablemente libre respecto a las actitudes, conductas o acciones de los otros. Su capacidad para actuar va más allá de sus propios recursos y alienta niveles altamente desarrollados de interdependencia personal. Sus decisiones y acciones no son impulsadas por limitaciones económicas o circunstanciales. Usted experimenta una libertad interdependiente. Un centro de principios. Al centrar nuestra vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los 4 factores sustentadores de la vida. Nuestra seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros centros basados en personas o cosas sujetas a cambios frecuentes e inmediatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Los principios no reaccionan ante nada, no enloquecen ni empiezan a tratarnos de otro modo, no se divorcian de nosotros ni se van con nuestros mejores amigos, no están ansiosos por conquistarnos, no pueden pavimentar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende de la conducta de otros, ni del ambiente, ni de la moda del día. Los principios no mueren, no están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de incendios, terremotos o robos. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atraviesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos, podemos sentirnos seguros sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarlos a nuestras vidas con nuestra propia experiencia. Desde luego, no somos omniscientes. Nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea, y por el diluvio de filosofías y teorías tendenciosas que no guardan armonía con los principios correctos. Esas ideas se aceptarán durante una temporada, pero lo mismo que en muchos otros casos anteriores, no habrán de durar porque sus cimientos son falsos. Somos limitados, pero podemos hacer retroceder los límites. La comprensión del principio de nuestro propio desarrollo nos permite escoger principios correctos con la confianza de que cuanto más aprendamos, con mayor claridad podremos enfocar la óptica a través de la cual vemos el mundo. Los principios no cambian, la comprensión que tenemos de ellos sí. La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios provienen de mapas correctos, del modo en que las cosas son realmente, han sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad a dónde queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. El poder personal que surge de la vida centrada en principios es el poder de un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, no limitado por las actitudes, conductas y acciones de los demás, ni por muchas de las circunstancias e influencias ambientales que coartan a otras personas.
La única limitación real del poder está constituida por las consecuencias naturales de los principios mismos. Podemos elegir libremente nuestras acciones basándonos en nuestro conocimiento de los principios correctos, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones. No se puede levantar una punta del palo sin levantar también la otra. Los principios siempre tienen consecuencias naturales. Hay consecuencias positivas cuando vivimos en armonía con ellos. Las consecuencias son negativas cuando los ignoramos. Pero cómo esos principios se aplican a todo el mundo, se tenga o no conciencia de ello, esta limitación es universal. Y cuanto más sabemos de los principios correctos, mayor es nuestra libertad personal para actuar con sabiduría. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales constantes, creamos un paradigma fundamental de la vida efectiva. Es el centro que sitúa en perspectiva a todos los otros centros. Recuerde que su paradigma es la fuente de la que fluyen sus actitudes y conductas. Un paradigma es como un par de lentes, afecta el modo en que lo vemos todo en la vida. Si miramos las cosas a través del paradigma de los principios correctos, lo que vemos será espectacularmente distinto de lo que se percibiría a través de cualquier otro paradigma centrado. En el apéndice de este libro he incluido un cuadro detallado que muestra cómo cada uno de los centros que hemos examinado puede afectar el modo en que se ven todas las otras cosas. Pero para comprender rápidamente las diferencias que su centro determina, consideremos el ejemplo de un problema específico tal como aparece a través de los diferentes paradigmas. Mientras lee, trate de ir poniéndose cada par de lentes, trate de sentir las respuestas que surgen de los diferentes centros. Supongamos que esta noche ha invitado a su esposa a un concierto. Usted tiene las entradas, ella está entusiasmada. Son las 4 de la tarde en la oficina. De pronto, su jefe le llama y le dice que necesita su ayuda durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana del día siguiente. Si usted está mirando a través de los lentes centrados en el cónyuge o en la familia, su principal preocupación será su mujer. Tal vez le diga al jefe que no puede quedarse y la llevará a ella al concierto en un esfuerzo por hacerla feliz. Quizás sienta que tiene que quedarse para mantenerse en su puesto, pero lo hará de mala gana, ansioso por la posible reacción de su mujer, tratando de justificar su decisión y protegerse de la frustración o irritación de su esposa. Si usted está mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensará sobre todo en las horas extras que le pagarán y en la influencia que puede tener o en un ascenso potencial el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Tal vez llame por teléfono a su esposa y le diga que tiene que quedarse, dando por sentado que ella comprenderá que los requerimientos económicos son prioritarios. Si usted está centrado en el trabajo, probablemente piense en la oportunidad que se le presenta. Podría ganar algunos puntos con el jefe y ascender en su carrera. Tal vez se alegre de poder trabajar más de lo estipulado como prueba de lo trabajador que es. Su esposa estará orgullosa de usted. Si usted está centrado en las posesiones, pensará en las cosas que podrá comprarse con lo que le paguen por las horas extras o considerará las ventajas que obtendrá su reputación en la oficina por el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Todos sabrán mañana lo noble, sacrificado y dedicado que es usted. Si usted está centrado en el placer, lo probable es que rechace el trabajo y vaya al concierto, aunque a su mujer le hubiera gustado que se quedara a trabajar. Usted se merece una noche de diversión. Si usted está centrado en los amigos, su decisión se verá influida por el hecho de que haya invitado o no a algunos amigos a ir al concierto, o de que sus amigos de la oficina también se queden a trabajar. Si usted está centrado en los enemigos, puede que se quede porque sabe que de ese modo tendrá una considerable ventaja sobre una persona de la oficina que cree ser el principal recurso de la compañía. Mientras ella se divierte, usted estará trabajando como un esclavo, haciendo su propia tarea y además la de ella, sacrificando su placer personal por el bien de la compañía que ella se permite ignorar alegremente. Si usted está centrado en la iglesia, podría haberse influido por los planes de otros miembros de la iglesia que proyectan asistir al concierto, por el hecho de que algunos miembros de la iglesia trabajen o no en su misma oficina, o por la naturaleza del concierto. El Mesías de Handel sería más prioritario que un concierto de rock. Su decisión podría también verse afectada por lo que usted piensa que haría un buen miembro de la iglesia y por la circunstancia de que usted considerara el trabajo como servicio o como búsqueda de riquezas materiales. Si usted está centrado en sí mismo, sopesará qué le conviene más. ¿Sería mejor para usted salir esa noche o ganar unos puntos con el jefe? Su principal preocupación será el efecto que pueden ejercer en usted las diferentes opciones. Cuando consideramos los diversos modos de ver un hecho único,
Puede sorprender que en nuestras interacciones encontremos problemas de percepción del tipo joven-anciana. ¿Comprende el lector cuán esencialmente nos afectan nuestros centros? ¿Cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones o en demasiados casos nuestras reacciones, nuestras interpretaciones de los hechos? Por ello resulta tan importante identificar el propio centro. Y si ese centro no nos permite ser personas proactivas, es fundamental para la efectividad operar los cambios de paradigma necesarios para crear un centro que sí lo haga. Como persona centrada en principios, usted trata de tomar distancia respecto de la emoción, de la situación y de los otros factores que influirían en usted y evalúa las opciones, atendiendo al todo equilibrado. Las necesidades laborales, familiares, las otras necesidades que pueden estar involucradas y las posibles implicancias de las diversas decisiones alternativas. Tratará de llegar a la mejor solución teniendo en cuenta todos los factores. Ir al concierto o quedarse trabajando es en realidad solo una pequeña parte del problema de tomar una decisión efectiva. Desde algunos otros centros podría hacerse la misma elección, pero cuando uno parte de un paradigma centrado en principios existen varias diferencias importantes. Primero, no actúan sobre usted otras personas o las circunstancias. Uno elige proactivamente lo que determina como mejor alternativa. Toma su decisión con conciencia e inteligencia. Segundo, usted sabe que su decisión es más efectiva porque se basa en principios con resultados predecibles a largo plazo. Tercero, lo que usted elige hace fortalecer sus valores vitales más profundos. Quedarse trabajando para superar laboralmente a alguien de la oficina supone pasar una noche totalmente distinta que si uno se queda porque valora la efectividad del jefe y desea auténticamente contribuir al bienestar de la empresa. Las experiencias que se sienten cuando uno pone en práctica las propias decisiones adquieren calidad y significado en el contexto de nuestra vida entendida como un todo. Cuarto, usted puede comunicarse con su esposa y su jefe dentro de las fuertes redes que ha creado en sus relaciones interdependientes. Como es independiente, puede ser efectivamente interdependiente. Podría delegar todo lo delegable de la tarea y terminar antes el resto. Por último, usted se sentirá cómodo con su decisión, sea cual fuere, podrá concentrarse en ella y disfrutarla. Puesto que es una persona centrada en principios, ve las cosas de otro modo, y como ve las cosas de otro modo, también piensa y actúa de otra manera. Tiene un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder que fluyen de un núcleo sólido y constante. Por lo tanto, ha aumentado una vida altamente proactiva y efectiva.